Pues nada, buenas tardes a todos y encantados de estar aquí y poderles contar un poco más de la iniciativa de inversión que estamos empujando desde AIG recientemente. Dentro del entorno, como decíamos, de la transición energética, pues buscamos distintas temáticas y distintas posibilidades y en concreto creemos que hay una posibilidad muy interesante con una rentabilidad-riesgo bastante atractiva dentro de una parte de la cadena de valor del mundo renovables que está vinculado a la parte de los terrenos, ¿no? Utilizando un poco el símil que han contado antes nuestro compañero de Dunas, va a haber más energía, no sabía mucho si de dónde se generaba, dónde existía y nosotros en este caso concreto lo que creemos es que va a haber más energía de distintas fuentes, de distintas alternativas, de distintas opciones, pero todas van a tener que estar ubicadas en un espacio y a partir de ese espacio van a poder generarse esa energía. Pues nosotros lo que estamos es yendo justo a ese nicho, al espacio, a las parcelas, a los terrenos donde se van a ubicar o donde ya se ubican proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables, ¿vale? Entonces, voy a ir muy brevemente sobre la presentación para tratar de explicarles desde la parte más general por qué hemos ido o por qué esta tesis de inversión, por qué esta opción y ir aterrizando un poco más en cuáles son los atributos que le vemos y finalmente también, pues oye, cuál es la rentabilidad que creemos que esto se puede alcanzar viendo el entorno de mercado actual y la posible proceso de consolidación que se puede dar en los próximos años, ¿vale? Básicamente, estamos aquí trabajando en una compañía que es una plataforma pionera en la agregación de esos terrenos donde se asientan los proyectos renovables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que estamos viendo es donde hay un proyecto que se está desarrollando o que ya está en operación de tecnología renovable, está sentado sobre ese terreno y normalmente con un contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos acceder a esa renta que está pagando a día de hoy el promotor o el operador de renovables por el uso de ese suelo, ¿vale? Esa renta, ¿cómo la accedemos a ella? Básicamente a través de dos mecanismos. El principal, que es adquirir el suelo en sí, comprar el terreno sobre el que se ubica y, por tanto, subrogarnos en esa posición de ese contrato. Y también está la opción de lo que llamamos el adelanto de rentas, que es en aquellos casos en los que hay un propietario que por alguna razón no va a vender nunca la titularidad, la propiedad de ese suelo, el que al menos se le puedan adquirir los derechos económicos de ese contrato, ¿vale? Y todo ello dentro de un entorno, que es la frase final que ven ustedes aquí, que es muy importante, que es sin asumir el riesgo del desarrollo de los proyectos renovables. Es decir, dentro de lo que es la cadena de valor del mundo de las renovables, nosotros nos quedamos únicamente en la parte del terreno y únicamente adquirimos terrenos cuando los proyectos renovables ya están pagando rentas. Cuando ya han ocupado ese suelo, ya sea en construcción o ya en explotación, porque hasta que no ocupan el suelo muchas veces los acuerdos que hay es de no empezar a pagar las rentas, pero una vez que ocupan el suelo y empiezan con la construcción, ya ocupan el terreno. Entonces, en ese momento empiezan a pagar rentas y nosotros compramos terrenos únicamente que ya estén pagando rentas, ¿vale? De alguna forma no estamos jugando aquí a especular con el suelo, a ver si ese suelo se compra barato, se revaloriza dentro de unos años cuando el proyecto vaya a ser una realidad o no y entonces podemos venderlo con una rentabilidad mayor, sino que estamos entrando ya en algo que tiene una seguridad, una visibilidad y que está generando rentas desde el día 1 en que nosotros adquirimos ese contrato o esos terrenos, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos parece importante y por qué hemos entrado en esa parte, ¿no? En ese nicho dentro del mundo de la infraestructura eléctrica o del mundo renovables? Porque tiene una característica muy especial este terreno frente a otros terrenos u otros elementos de la cadena de valor. ¿Cuáles son esos elementos principales? Básicamente es que estamos en una situación, y se puede empezar a ver también un poco por la situación social que hay, donde los terrenos susceptibles e idóneos para los proyectos renovables cada vez van a ser menores, cada vez van a ser más escasos, con lo cual posicionarse en un bien que es necesario pero que al mismo tiempo es escaso, pues va a permitir tener cierta visibilidad de la rentabilidad. Pero muy importante, que es el segundo punto y el tercero, es que toda la tramitación que se hace en un proyecto renovable va de la mano de un terreno. En todos los países de Europa, la forma en la que se tramitan las renovables es primero se busca el punto en el que uno va a evacuar la energía, en el que uno va a entregar esa energía que genera, es decir, donde va a vender su producto, que en este caso es la electricidad, y a partir de ahí tiene una búsqueda de unos terrenos idóneos relativamente cercanos que le permitan desarrollar esa actividad y realizar esa venta. Y a partir de ahí empieza la tramitación, empieza a obtener unos permisos ambientales, unos permisos administrativos, unos permisos, una licencia de obras con un cambio de uso urbanístico, etcétera, que se le asocia a ese punto de evacuación, a ese proyecto y a ese terreno. Por lo tanto, de manera natural, el proyecto de renovables está intrínsecamente relacionado con el terreno que se ha definido
desde el punto 1. ¿Qué implica eso? Que en el momento en el que un operador de renovables quiera cambiar su instalación a otra parcela, cosa que puede porque los elementos de generación, los hierros que decimos nosotros son suyos, lo puede hacer, pero todas las autorizaciones y permisos que tiene decaen y, por tanto, tiene que empezar de nuevo toda su tramitación, con lo cual es una barrera de salida natural muy relevante para este activo. Y, adicionalmente, antes de poner la instalación, ya sean esos aerogeneradores, ya sean las placas fotovoltaicas, ya sea cualquier otra instalación, porque ahí puede haber otras tecnologías, ellos tienen que realizar una serie de adecuaciones en el suelo, tienen que nivelar el suelo, hacer canalizaciones para todo el cableado, probablemente hacer drenajes para evitar que haya después encharcamientos o inundaciones si vienen lluvias, y toda esa inversión que realiza adicional a la inversión en los elementos de generación eléctrica están vinculados a esa parcela. De manera que si el día de mañana se lleva sus elementos a otra parcela, esa inversión que ha realizado la pierde, porque se queda en el terreno del que se marcharía. Y por último, y no es menos relevante, es que además, para obtener las licencias, sobre todo la parte municipal, hay que depositar en el ayuntamiento un aval de desmantelamiento, que el ayuntamiento define en un importe, aproximadamente el mercado está ahora en unos 10.000 euros por megavatio, y eso implica que hay una garantía que el promotor del proyecto tiene depositado desde el inicio en el ayuntamiento con un aval a perpetuidad que no puede retirar hasta que no desmantele y devuelva el terreno a su estado original. Por lo tanto, es otra barrera de salida, otro incentivo más para que el propietario del proyecto renovables no abandone ese lugar, sino que siga estando dentro del mismo terreno, ¿vale? Dentro de estas características, esto lo que nos hace es que para nosotros este activo, el invertir en estos terrenos, tiene un componente de que es un activo de alta calidad. Y ese concepto de alta calidad es porque esos contratos de arrendamiento que tienen son contratos a largo plazo, por una cantidad fija, con lo cual es bastante previsible cuál es el volumen de inversión o los ingresos que tiene el propietario de ese terreno. Están indexados al IPC, cosa que normalmente dentro de todos los activos inmobiliarios pues son contratos bastante estándares y suelen ser a un plazo bastante largo porque el propio promotor de renovables quiere tener la seguridad de que va a poder estar operando la planta 20, 25 o 30, 35 años incluso para poder recuperar la inversión que realiza. Hay que tener en cuenta que depende de los momentos de mercado y de las tecnologías, pero los proyectos renovables tienen un periodo de recuperación de la inversión normalmente superior a los 10-12 años y, por tanto, ellos necesitan estar a muy largo plazo y tener esa seguridad, ¿no? Esa certidumbre de que ocurre. Y la contraparte, que suelen ser grandes empresas energéticas, grandes fondos de inversión, normalmente pues son contrapartes de cierta seguridad crediticia, ¿no? Hay cierta visibilidad de que van a mantenerse operando esos activos en ese largo plazo. Hasta aquí yo diría que es bastante estándar con otros tipos de inversiones inmobiliarias o de otro tipo de inversiones donde hay un subyacente de activo real con un contrato a largo plazo. Quizás la parte de abajo, vinculado a lo que he comentado antes, es lo que lo hace un poquito más atractivo o para nosotros tiene un componente adicional. Esas barreras de salida que hemos mencionado antes para el operador de renovables, que no puede marcharse a la parcela de al lado sin un coste, tanto en inversión que ya ha realizado, como en volver a tramitar los proyectos, como en ese coste del aval de desmantelamiento que mencionábamos, y que además no tiene riesgo de demanda. No nos vemos impactados porque en la parcela de al lado se pueda poner otro proyecto renovables. Porque, como hemos dicho, la parcela de al lado, efectivamente, si es igual de buena y el promotor se quiere cambiar, el problema que tiene es que pierde todos esos permisos y licencias más toda la inversión que ya ha realizado. Y luego el último punto, que es el componente de sostenibilidad, que nos gusta aquí mencionarlo no solamente porque se favorezca el entorno y la creación de energías renovables y energía limpia, sino porque detrás de cada adquisición de un terreno normalmente hay una historia de cómo reinvierte ese propietario el dinero, que en la mayoría de los casos lo que facilita es la inversión en entornos rurales. Normalmente el propietario de ese terreno es una empresa o una familia que lo que hacía era una actividad económica vinculada al sector primario, agricultura y ganadería. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos tienen esa renta garantizada a futuro y la convierten en un patrimonio cuando venden el terreno a nuestro fondo, lo que hacen normalmente con ese dinero es reinvertir en esa actividad económica que ellos conocen, que es el sector primario. Y, por tanto, la reinversión en la mayoría de los casos se vuelve a realizar en entornos rurales y en esa famosa España vaciada o en esos entornos más desfavorecidos, porque normalmente no es coger el dinero y meterlo en un fondo o en comprarse un edificio o en una casita en la playa. Por lo tanto, tiene un componente adicional del mundo sostenible vinculado al entorno rural que a nosotros también nos parecía bastante interesante. Y luego,
también nos gusta decir, oye, que puede salir mal, ¿no? Oye, ¿por qué pensamos que tiene una calidad muy alta y un perfil defensivo? Porque creemos que hay cierta certeza en la posibilidad de obtener rentabilidades en estos contratos y que no se vayan a romper esos contratos. Pues evidentemente está el riesgo de que te dejen de pagar. Entonces, nos gusta verlo más allá del punto jurídico que está aquí en la parte izquierda de la presentación, donde se habla de, efectivamente, pues en un entorno cuando uno deja de pagar a proveedores o en un entorno de una situación más de insolvencia o de posible concurso, pues hay que intentar mantener el activo en operación porque los proyectos renovables que están encima de los terrenos están generando siempre, están de manera natural siendo capaces de generar rentabilidad. Más allá de eso, en unos entornos de esos, pues habrá que intentar preservar esa generación y, por tanto, habrá que mantener proveedores, siendo, como hemos visto, el terreno el elemento clave, el que nunca puede faltar dentro de la cadena de valor de las renovables para seguir generando. Adicionalmente, si lo vemos desde un punto de vista económico, hay una serie de elementos que mitigan de manera natural el riesgo de impago. No lo eliminan, pero sí que lo mitigan de manera importante. Por ejemplo, si miramos en la parte más a la derecha, el volumen de inversión. Si usamos una base 100 sobre 100 hectáreas, el coste de adquisición del terreno para nosotros estaría en el entorno de los 2, 3, 4 millones de euros, mientras que la inversión que deposita un operador de renovable está por encima de los 50 millones. Ese desequilibrio natural entre el riesgo que ha depositado el arrendatario, en este caso el promotor de renovables, y el propietario, hace que haya un incentivo natural a que el arrendatario quiera seguir explotando ese terreno para ese proyecto para poder recuperar una inversión mucho más alta de la que estamos realizando nosotros. Y por otro lado, si lo vemos en base anual, ¿cuánto le impacta a un proyecto de renovables el pagar una renta? Normalmente el coste de la renta está por debajo del 5% de su volumen de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en unos escenarios en los que pueda ocurrir que bajan los precios de energía y, por tanto, el ingreso que recibe un proyecto de renovables también se reduzca, el impacto que tiene la posible reducción de la renta de arrendamiento es relativamente limitada y, por tanto, hace que un operador de renovables, a la hora de tener que buscar mejorar sus márgenes o mantener sus márgenes ante caída de sus ingresos, se encuentra con que esa parte de las rentas tiene un contrato a largo plazo de obligado cumplimiento. Al mismo tiempo, no tiene poder de negociación o un poder de negociación muy limitado porque no puede cambiarse a la competencia, no puede irse a la parcela de al lado porque, como hemos visto, tendría que perder parte de la inversión, empezar la tramitación de cero, etcétera. Y todo ello para que en un escenario muy bueno en el que, por ejemplo, reduzcamos a la mitad la renta que pago ahora, igual con un poco de suerte mejora algo menos del 1% su rentabilidad, sus ingresos. Entonces, eso lo que le lleva es a que de manera natural un operador de renovables busca, antes de tocar o de abrir la negociación del contrato de terrenos, reducir sus líneas de costes en todo el resto de proveedores que tiene, que son servicios bastante más commodities, bastante más fáciles de encontrar en el mercado y de sustituir sin tanto impacto. Como ejemplo, no sé si están familiarizados, pero en el año 2012 el anterior gobierno de Rajoy, después de una serie de medidas que venían desde el 2010, cambió todo el sistema de remuneración de los proyectos renovables que se habían desarrollado en España desde principios de la década del 2000. Y tuvo un impacto significativo donde los ingresos llegaron incluso a reducirse en algunos casos más de un 30%. Después de toda esa situación hubo una reestructuración masiva de proyectos, muchos inversores perdieron parte de la inversión, se trabajó mucho en el sector desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista económico, se reajustaron muchas cosas. La tasa de impago de los contratos de arrendamiento de terrenos fue cero. No ha habido en la historia a día de hoy ningún proyecto de renovables que haya dejado de pagar el terreno. Entonces, por eso es por lo que nosotros decimos que el perfil que le vemos a esta inversión, siendo una inversión muy atractiva, de mucha calidad, al mismo tiempo tiene un perfil defensivo natural por todo lo que les acabo de contar. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde AIG? Desde AIG nosotros hemos invertido en una compañía que se llama DESA Partners, que tiene un equipo de gestión operativa. Son estos 4 señores que son los que han estado monitorizando el mercado en los últimos años, son los que están en el terreno, los que están haciendo las adquisiciones, llevando el día a día de la compañía y al mismo tiempo trabajando un poco en todo lo que es la estrategia de inversión. La asociación desde AIG, que somos, como decía mi compañero Julio, inversores en activos alternativos, nosotros estamos estructurando el vehículo, que hemos estructurado un vehículo de inversión y al mismo tiempo estamos ayudando
al equipo gestor en todas las labores más estratégicas, identificando oportunidades de inversión globales o tratando de llegar a acuerdos globales con operadores de renovables, con empresas del sector, de manera que no haya que hacer adquisiciones una a una, que podamos hacer adquisiciones grandes y al mismo tiempo trabajando con las instituciones financieras para buscar posibilidades de financiar todas estas carteras que se compren y poder darle una rentabilidad adicional por la financiación. Entonces, estamos tratando de asociarnos con ellos, identificando bien los roles y desde AIG participando en toda la gobernanza de la compañía y dejando en el equipo gestor más la parte del día a día. Con todo esto, a día de hoy, nosotros hemos lanzado esta iniciativa a finales del año 2024. A día de hoy ya hemos sido capaces de cerrar una cartera entre proyectos ya comprados, proyectos que estamos en exclusividad cerrando o estos acuerdos que les decía a largo plazo, de acuerdos marco a largo plazo para muchos activos con algunos operadores que hacen una cartera de más de 70 millones de euros que se pueda materializar ya y esperamos terminar el año 2025 con más de 100 millones de euros invertidos. ¿Vale? Y como resumen de la situación es esto donde nos lleva, ¿no? Todo esto que les he contado, donde nos lleva en términos de rentabilidad, que es lo que nosotros preveemos o lo que anticipamos y hemos estructurado. Nosotros, dentro del acuerdo con el equipo gestor, la línea roja que hemos marcado es que la compra de cualquier contrato o la compra de cualquier terreno debe tener una rentabilidad mínima asociada del 6,5. 6,5 medido como la renta de este año en el que compremos sobre el coste total de adquisición de estos terrenos. Esos contratos, como hemos visto antes, van indexados al IPC, con lo cual cada año que van pasando van siendo actualizadas esas rentas de manera que se va capturando una rentabilidad adicional, ¿vale? Y por otro lado, como les he mencionado, también estamos trabajando en la parte de apalancamiento de esas inversiones. Es un activo que por su naturaleza, por todo lo que les he contado, desde el punto de vista de las instituciones financieras, de los bancos, es muy atractivo para financiar. Esas financiaciones que se pueden conseguir en torno al 45-50% del volumen de inversión se otorgan a unos tipos aproximadamente entre un 4 y un 4,25 a día de hoy, porque se están financiando Euribor más 150 a 200 puntos básicos. Eso de manera natural, adquiriendo al 6,5, financiando a un 4, 4,5 la mitad de la inversión, pues nos está permitiendo generar rentabilidad adicional. Todo eso nos llevaría a que estaríamos en un entorno de unos activos bastante atractivos, con un perfil bastante defensivo y que nos permitirían tener una rentabilidad anualizada cercana al doble dígito en un escenario con un riesgo bastante limitado. ¿Y qué es lo que estamos pensando? En el mercado actual de renovables es un mercado muy fragmentado. Los propietarios normalmente no son grandes bolsas de terreno, sino son terrenos relativamente pequeños. Hay un proceso de consolidación natural que va a ocurrir y que está empezando a ocurrir en el sector. Nosotros queremos ser la plataforma pionera, aprovechar este momento, en los próximos 2 o 3 años realizar una inversión superior a los 150 millones de euros para poder tener un volumen suficiente que ofrecer a los grandes bolsillos de dinero, principalmente internacionales, que están buscando este tipo de activos. Activos con mucha certidumbre y seguridad de sus flujos, vinculados a indexados al IPC y con cierta capacidad de recorrido que les puedan permitir, principalmente a grandes fondos de pensiones, a grandes aseguradoras, pues cubrir sus obligaciones futuras con unos activos que les estén dando una rentabilidad atractiva. Entonces, pensamos que hay una posible incremento de creación de valor a través de lo que le llamamos nosotros aquí el efecto plataforma, es decir, el tener una plataforma lo suficientemente atractiva para que esos grandes demandantes de inversión que no son capaces de hacer inversiones de 5, 10 o incluso menos millones de euros y que necesitan hacer grandes inversiones agregadas, puedan tener unos objetivos de rentabilidad más bajos de ese 6,5 más IPC de salida que nosotros estamos haciendo y podamos tener una rentabilidad adicional que nos pueda llevar, como ven ahí, pues a una rentabilidad bruta de un 13-15% antes de todos los fees asociados a lo que es el vehículo de inversión. Y esta es básicamente la estrategia de inversión en terrenos y lo que veníamos a contarles. Y yo creo que, John Antoni, si tienes alguna pregunta, encantado de contestarla. Sí, no sé si entre el público hay alguna pregunta. Si no, empiezo yo porque he recibido varias. Sí. Pero, pues, estás hablando todo el tiempo de terrenos. Sí. Sin embargo, se me ocurre que hay mucha nave industrial con tejados susceptibles de poner placas. ¿Eso no lo contempláis? En principio no, porque la nave industrial donde va la placa está asociada normalmente a un autoconsumo. Es una instalación
que no está generando esa electricidad con un objetivo de venta al mercado, sino que está asociada, en primer lugar, a vender la energía que se genera a la actividad industrial que haya dentro de la nave y posteriormente, si hay excedentes, se vende. ¿Qué ocurre? Que si no hubiera una actividad industrial asociada, la nave industrial, el proyecto, en este caso el proyecto fotovoltaico en la nave, no tendría ese punto de conexión, no vendería ese excedente al mercado. Y el precio que tiene, como tiene que hacerlo siempre a través de una comercializadora, no lo puede vender en directo porque no tiene un punto de conexión, siempre va a estar penalizado. Entonces sería poco atractivo para un operador de renovables el estar pagando un alquiler si solamente vendiera esa energía o intentara venderla a mercado. Los números saldrían distintos y para nosotros es más atractivo ir al operador de renovables que tiene proyectos de tamaño más relevante y que realmente su única venta de energía es a través del mercado. Y eso normalmente ocurre en terrenos mucho más amplios y normalmente lo que son terrenos rústicos. Estos terrenos que albergan estas instalaciones, por término medio, ¿qué superficie deben tener o qué tendrían? Realmente pueden tener la superficie que sea. Y aquí hay situaciones en las que se han adquirido alguna de esa cartera que vemos ahí, que son proyectos o parcelas de 4 hectáreas, y en otro caso estamos hablando de parcelas de hasta 300 hectáreas. Nosotros, precisamente, una de las cosas que creemos que es importante ahora es poder consolidar cualquier tipo de proyecto. Y estamos dispuestos a hacer inversiones desde los 90.000 euros, que se han hecho ya algunas, hasta 13 millones de euros, que si Dios quiere vamos a hacer en el mes de julio. Precisamente porque es el momento de consolidar, de agregar. Y una de las ventajas diferenciales de esta plataforma, al tener un equipo de gestión del día a día, es que son capaces de cerrar operaciones de tamaño pequeño. Pero esas operaciones de tamaño pequeño, agregándolas en gran volumen, nos van a permitir tener un volumen de inversión. A partir de 2, 3, 4 hectáreas, como decía, sí, estamos viendo ya operaciones. Buenas tardes. La implementación de estas placas, ¿se puede efectuar en cualquier sitio de España o hay zonas que están más restringidas? Quiere decir, yo me puedo decir, tengo un terreno en Burgos, me interesa, y esto es así de fácil, o después vosotros decís no, porque en Burgos no hay ninguna, o sí que hay, en fin. Si hablamos desde el punto de vista de la tramitación o de la posibilidad de que un proyecto renovable esté implantado en cualquier parte del país, la respuesta es sí. Tiene que pasar un procedimiento administrativo que incluye la evaluación ambiental y luego un procedimiento urbanístico. Si obtiene los permisos ambientales y urbanísticos, el proyecto o el terreno es susceptible de albergar una planta renovable, se podría construir. Ahora bien, en el caso de nuestra inversión, nosotros solo invertimos cuando el proyecto ya está en construcción. Por lo tanto, siempre que vamos a analizar una operación y siempre que vamos a invertir en un terreno nuevo, ese terreno ya ha sido evaluado ambientalmente, administrativamente y urbanísticamente y ha obtenido todos sus permisos. Por lo tanto, siempre que vamos a comprar un terreno sabemos que ya ha pasado ese filtro y que ya es susceptible de tener inversión. Pero conceptualmente, cualquier terreno, antes de pasar la evaluación ambiental, administrativa y urbanística, podría ser susceptible de albergar una planta de generación renovable. Ahí, en el mapa que tenéis aquí puesto, sí. Este mapa, ¿lo ves? Pues claro, hay zonas que veo que están muy llenas, pero hay otras que están completamente en blanco. Quiero decir que entiendo que la que está en blanco no hay ninguna instalación. No hay ninguna que hayamos comprado nosotros. Ah, estos son los vuestros. Esta es nuestra cartera. Vale. Estos 70 millones de inversión están ahora mismo presentes en eso. Pero efectivamente, proyectos renovables en España hay en cualquier provincia. Yo aprovecho y te hago una pregunta que nos ha llegado desde casa. Dice, yo creo que más o menos la has contestado, pero te la traslado igualmente. ¿Cómo puede afectar la legislación futura o nueva normativa sobre renovables a la rentabilidad de este producto?
La pregunta es bastante amplia porque el cambio regulatorio depende de lo que estemos hablando, ¿no? Hay una parte importante que es, dado que nosotros no vamos a asumir riesgo de la tramitación del proyecto en sí, sino que estamos adquiriendo un terreno cuando el proyecto ya está pagando la renta, es decir, ya está en operación, el riesgo de que a ese proyecto le quiten la licencia es prácticamente ninguno. Es muy remoto que se le revierta una licencia, un permiso de autorización a un proyecto de renovables, entre otras cosas porque en España y en todo el sur de Europa, que la regulación es igual, el punto de conexión que se concede a un proyecto es a perpetuidad. Con lo cual no es una concesión administrativa que revierta a los 25 o 50 años, sino que esa perpetuidad para esa empresa, lo normal es que hasta que no se recupere toda la inversión nadie salga de ese punto de conexión. Y lo estamos viendo ahora que cuando cierran las centrales de carbón se están haciendo desarrollos renovables en ese mismo punto de conexión, o cuando cierran alguna nuclear pasa exactamente igual. Si la pregunta va más por algún cambio regulatorio vinculado a la línea de ingresos de los proyectos, es decir, que de alguna forma se limite los ingresos de los proyectos, como justo he mencionado, ¿no?, que ocurría en los activos regulados que se pusieron en marcha a principios de este siglo, aquí volvemos un poco a la naturaleza de la relación económica que tenemos con ellos y cuál es el impacto que tiene realmente la renta en la cuenta de resultados de un proyecto renovables. Entonces, para nosotros lo que vemos es que, aunque se reduzca la línea de ingresos de los proyectos renovables, el terreno sería el último reducto al que iría el promotor a buscar una reducción de rentas para poder mejorar sus márgenes por todas las características y por toda la vinculación estratégica que he mencionado al principio entre el proyecto y ese terreno. Entonces, el impacto que vemos de lo que pueda hacer un cambio regulatorio es que en los economics de la relación contractual entre el proyecto y el terreno, el impacto podría ser muy limitado y sería bastante raro que ocurra. Por tanto, la rentabilidad de nuestro proyecto sería también limitada. Otra pregunta tengo aquí, dice, la oscilación del precio de la energía generada en los terrenos puede afectar, la oscilación del precio de la energía generada en los terrenos puede afectar a la rentabilidad final del fondo. Yo creo que es parecido a lo que acabo de decir, ¿no? Estamos hablando de, es importante diferenciar aquí que nosotros no estamos entrando en lo que es el proyecto. Precisamente esta inversión es muy específica de simplemente el terreno donde se implanta el proyecto, pero nosotros no estamos entrando en esa operación o la gestión del proyecto renovable en sí. Es decir, que si el proyecto renovable le baja los ingresos, el precio de la energía se reduce, es como cuando uno tiene un inmueble y a su inquilino en su actividad económica empieza a reducir los ingresos. Entonces aquí el riesgo es que deje de pagar la renta. Y para que deje de pagar la renta, de nuevo, vuelvo a la misma explicación anterior. Dado que han hecho una inversión muy relevante y que probablemente esa inversión todavía no se ha recuperado, ellos tienen un incentivo muy claro a seguir operando esas plantas renovables. Si se les han reducido los ingresos, intentarán mantener los márgenes o al menos reducir también su base de costes y irán tratando de renegociar toda su cadena de costes, siendo el terreno una parte relativamente pequeña, pesa menos del 5% de sus costes y al mismo tiempo con la dificultad o con la poca capacidad de negociación que tienen frente al propietario de los terrenos por todas las características que he mencionado antes. Entonces, lo que sí se ha visto y lo que ocurre en el sector es que un operador de renovables, una vez que han pasado una serie de años operando, pues empieza a renegociar su contrato de operación y mantenimiento y ahí sí que puedes cambiar una empresa de ingeniería por otra porque el servicio que te dan es muy parecido, puedes cambiar la empresa que hace la gestión del activo, que lleva la contabilidad, quien lleva toda la tributación, etcétera, porque de nuevo una gestoría u otra te pueden dar un servicio parecido. Es decir, la mayor parte de los servicios que recibe, de la base de costes que recibe un proyecto renovable, son servicios que son fácilmente sustituibles una empresa por otra. El terreno, la única forma de sustituir el terreno es renunciando a los permisos y licencias que ya tienes y volviendo a tramitar de cero, lo cual te lleva a que en España y el sur de Europa de media estamos hablando de entre 5 o 7 años de media para volver a obtener los permisos, con lo cual sería tanto como dejar de ingresar durante 5 años con el mero hecho de haber reducido tu renta, no sé cuánto, pero sí te has ido a negociar con el propietario de al lado. Está claro. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Miguel. A vosotros.
I si sembla passem al bar a prendre alguna cosa i estem a la seva disposició per respondre a alguna pregunta o si ens volen comentar alguna cosa. Gràcies.